jugarme una broma al lanzar tuercas a la tubería oxidada o las paredes de lámina. Iluminé con una pequeña lámpara y busqué por todas partes a alguien y estaba solo caminando a prisa. Mientras encontraba un espacio para cortar camino, me di cuenta que algo estaba caminando aparte de mí por las viejas y oxidadas láminas del techo. Era un ruido muy evidente de algo pesado que daba pasos por varios lados, hasta que finalmente, entre uno de los espacios vacíos en el techo, pude notar a alguien asomándose y viéndome fijamente. La primera idea que tienes en tu mente es que es una persona, o un trabajador nocturno quizás, pero en ese lugar lo hacía improbable. Corrí como pude y con todas mis fuerzas para escapar de algo que presentía era malo. Antes de llegar a la salida de ese lugar infernal me cortó el paso una presencia y casi me voy de espaldas al sentir el terror. Era el mensajero de la muerte, o por lo menos eso parecía. Su negra silueta parecía estar viéndome fijamente. No pude ver su ropa, pero sí la figura del sombrero de ala ancha que siempre llevaba y que nunca se quitaba. La negrura de su cuerpo y el lugar me impedía mirar a más detalles, pero ese magnetismo y sensación de miedo era más que evidente. Pensaba que estaba muerto e imaginé que había ido a acabar conmigo por haber dejado la organización. Ese era mi temor más grande, algo que todos los días y noches no me dejaba estar tranquilo. La sensación helada hizo que mi cuerpo se entumiera al sentir el temor. Vi que ese sicario de la muerte se iba acercando lentamente hacia donde estaba en una forma muy peculiar. No movía las piernas y daba la sensación de que estaba levitando en el aire, y era así. A medida que se iba acercando, la fuerza de mi cuerpo regresó e intenté escapar. Corrí para ocultarme en una de las abandonadas oficinas de recibo de las naves. Sabía que no tenía oportunidad de escapar, pero debía por lo menos hacer el intento de salvar mi vida. Al voltear por unos instantes pude ver el verdadero rostro del sujeto. Estaba descarnado y era un brillante cráneo amarillo sobre sus hombros lo que tenía. Una densa bruma salía de su saco e inundaba ese rostro cadavérico debajo de su sombrero negro. Y no hacía nada más. Tan solamente se acercaba mezclándose con la negrura del sitio. Y en cuanto menos me di cuenta ya estaba dentro del cuarto de recibo. Allí solamente había cajas de archivos rotas que servían para las ratas anidaran en estas. Como pude intenté ocultarme de esa presencia y fue que era una oficina donde había algo más extraño. Era una especie de altar a la Santa Muerte lo que estaba en una de las esquinas de ese lugar. Estaba perfectamente puesto en una pequeña mesa. Había restos de veladoras, flores y algunas cajetillas de cigarros, además de botellas de licor. Se notaba que era usado continuamente, quizás en secreto por alguno de los trabajadores creyentes. Y ante el horror que sentía, lo único que se me ocurrió fue encender una cera y orar por una oportunidad de salir de ahí vivo. Hice una promesa a la Santísima. Me arrodillé y pude jurar que me sentía nuevamente en ese espacio dimensional y cubierto por el manto de la muerte al salvarme. Eso fue lo que sentí, confort y confianza. Poco a poco el temor que sentía fue desapareciendo al igual que la negra figura de su mensajero. Pude ver por un ventanal cómo esa presencia se va diluyendo hasta que quedó un punto flotando en el aire y después nada. Solo el sonido de mi respiración agitada y el sonido del radio nuevamente resonando. El despachador preguntaba por mí y contesté alterado que necesitaba al mecánico. Luego de mucho rato por fin pude salir del lugar dejando atrás todo su abandono y el altar de la muerte. Después y antes de salir estuve platicando con unos compañeros y uno de ellos me preguntó si no me habían espantado en la nave bodega. Tuve que contar mi experiencia y me revelaron algo siniestro. Afirmaban que ese lugar tenía una energía muy densa, producto de una situación de riesgo y creencias que tenían los dueños de las naves. Decían además que la santa tenía un altar en ese sitio. La habían encontrado enterrada, cubierta de rumbe y lodo. Así que decidieron rescatarla y pensaron que en realidad siempre estuvo en esa nave. Al colocarla en un sitio cerca de la entrada a la planta comenzó a manifestarse y a espantar a los guardias y al personal, debido a que se mira caminar en silencio por las noches dirigiéndose a la nave.
de tal suerte que decidieron regresarla donde la habían encontrado y levantaron a saltar dentro del cuarto. Pero había algo además que pasaba en ese sitio, y es que muchas veces te hacía alucinar tu peor temor. Las energías que ahí se anidaban en ese lugar alteraban la realidad haciéndote ver y experimentar cosas. Yo estaba inquieto pero no incrédulo. Lo había experimentado en carne propia ese terror que habían dicho. A partir de ese momento y después de que la muerte me salvara un par de veces del horror, a partir de ese momento me volví un fiel devoto. Cada que siento temor y se aparece ante mis ojos le rezo a la muerte del cuarto abandonado. Aún espero al mensajero que reclame mi vida, pero sé que será de la mano de la muerte la cual me llevará a sus dominios, y muy gustoso me iré con ella.